tal? Buenas noches, ¿qué tal? Seguimos con los problemas jurídicos. Mañana se presenta un asunto muy interesante otra vez a la Corte, el mismo que ya habíamos platicado, en el cual la Corte tiene que resolver en relación si el Tribunal Electoral o los jueces de distrito son los encargados de resolver las cuestiones relacionadas con la suspensión, o si el Tribunal Electoral tenía facultades para revocar las suspensiones de los jueces de distrito o no, hacerles caso o anularlas. Pero ese es el tema. Ahora, ante que mañana se va a resolver ese tema por la Suprema Corte, la magistrada Mónica Soto y los otros dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Electoral de México presentan un impedimento. Le señalan a los ministros de la Suprema Corte que no pueden conocer de ese asunto porque ya se han pronunciado en relación con la reforma constitucional y que no están de acuerdo. Y están planteando un impedimento en razón de ello. Bueno, pues ahora lo que tenemos precisamente es si en realidad esto es correcto o no es correcto. Bueno, de entrada, los impedimentos violan el artículo 17 constitucional. Las causales de impedimento son instrumentos obsoletos que ya no tienen razón de ser en el siglo XXI. Estos surgieron en el siglo XIX o terminaron en el siglo XIX cuando entra el Estado de Derecho. Antes, en la Edad Media, los jueces no tenían que fundar ni motivar. ¿Por qué no tenían que fundar y motivar los jueces? Porque porque la investidura venía precisamente del rey. El rey, que era el que les daba la potestad. El rey es el que tenía que juzgar, pero la delegaba en los jueces. Y como la potestad del rey venía de Dios, entonces no tenían que fundar ni motivar. Y entonces lo único que se les pedía precisamente era de una manera subjetiva que los jueces se declararan impedidos cuando fueran parientes, esto porque podía haber una cuestión relacionada con la parcialidad o imparcialidad de los mismos. Los jueces precisamente entonces no tenían que fundar y motivar. Pero a raíz del Estado de Derecho que surge el imperio de la ley y que entonces los jueces tienen que fundar y motivar en la ley, entonces las causales de impedimento no tienen razón de ser, violan el artículo 17 constitucional porque la gran mayoría de las veces hacen que los asuntos se retrasen en forma extraordinaria. Sin ninguna razón de ser, llevan un trámite, suben, bajan y se declaran impedidos. Un juez en la actualidad no tiene por qué estar diciendo que va a ser imparcial si va a resolver un asunto de su papá. No va a ser imparcial. Lo que no quiere es condenar a su papá si lo tiene que condenar. Porque un juez no cambia de la noche a la mañana si está juzgando a su papá o a su mamá, porque tiene la ley y tiene que fundar y motivar, presentar pruebas y precisamente desarrollar los instrumentos porque se cae en la hipótesis de la ley. Tan sencillo como eso. Por esa razón, las causales ya no tendrían razón de ser en la actualidad. Simple y sencillamente por eso. Porque ahora se funda y se motiva en la ley. No es una cuestión subjetiva que nos estábamos refiriendo, que esperábamos precisamente la justicia de jueces que venía con la potestad de Dios, del juez. En la actualidad ya no hay razón de ser. Pero si quisiéramos también por esa razón, tampoco en este caso hay un principio, el principio de necesidad, que no es más que esto. Todos tenemos derecho de tener un juicio ante autoridad competente que funde, motive y que nos resuelva un asunto en forma pronta y expedita y que se puede ejecutar. Ese es un derecho que tenemos. Ese es el derecho humano. Bueno, pues las causales de impedimento, en este caso, como se pretende hacer, es precisamente todos los ministros estarían impedidos. ¿Por qué? Porque unos están en favor de la reforma y 3 están en contra o más. Está dividida la Corte. Entonces, en realidad no podría resolverse. Y entonces, los amparos que se estén promoviendo en contra de esto son irresolvibles, ya no se van a poner a resolver. Se violaría el 17 constitucional por esta misma razón. Y entonces aquí lo que en alguna ocasión ya lo resolvió la Corte Americana, es decir, cuando no haya un juez y ese sea el único, el principio de necesidad es el que rige, se tiene que resolver con base al principio precisamente de que tenemos que impartir justicia. Es un absurdo lo que se está planteando. Esa es la clásica chicana, eso es a lo que me refiero. Ahorita el Tribunal Electoral está presentando una chicana. Es la chicana que hacen todos los litigantes.
cuando no quieren que su asunto se resuelva. Presentan, a ver, un impedimento para que se vaya un mes y que regrese. Esa es la problemática que se está dando. Eso es lo que estoy viendo yo en el Tribunal Electoral. O solo que tengan miedo de que precisamente la Corte determine que en este caso no tenían competencia. Y si no tenían competencia, aplicando el criterio de ellos, el Tribunal Electoral, se le dé vista a la Procuraduría por haber resuelto con falta de competencia lo mismo que le estaban haciendo de los jueces federales. Esta impugnación y que se abriera carpetas. ¿No será esto lo que le tienen miedo? Bueno, pues vamos a ver mañana la resolución y esperemos que las cosas salgan en favor de México. Buenas noches.